Me llamo Carlos y soy taxista desde hace casi 5 años. La mayor parte del tiempo el trabajo parece una rutina, las mismas rutas, las mismas conversaciones, pero a veces pasan cosas que te sacuden el alma. Esto ocurrió una noche cuando recogí a mi último pasajero. Ya era bien entrada la noche, alrededor de las 3 de la mañana. Estaba cansado y solo soñaba con terminar mi turno. Quedaban solo un par de horas y ya había empezado a contar los minutos hasta el momento en que pudiera regresar a casa y desplomarme en la cama. Las calles estaban casi vacías, solo de vez en cuando pasaba un coche. El verano en Ciudad de México era sofocante y ni siquiera de noche el aire caliente daba tregua. Me detuve en un semáforo y vi una figura de pie en la esquina. Era una persona con un abrigo largo. La capucha cubría su rostro. Era extraño ver a alguien vestido así en verano, pero en Ciudad de México se ve de todo. Levantó la mano, llamándome. Tal vez habría pasado de largo, pero necesitaba las propinas para terminar el día con saldo positivo. Paré el coche en la acera. El pasajero abrió la puerta lentamente y se sentó en el asiento trasero. Un olor inusual invadió el coche, algo como una mezcla de tierra y hierro. Me tensé, pero pensé que tal vez era solo mi nerviosismo y cansancio. El hombre estaba en silencio, y solo después de que le pregunté a dónde iba, respondió con voz baja: al norte de la ciudad, al hotel conocido por todos. El viaje duró unos 30 minutos. Todo ese tiempo el pasajero estuvo callado, y yo me concentré en la carretera para no quedarme dormido al volante. A veces miraba por el espejo retrovisor, pero su rostro siempre estaba en la sombra de la capucha. Con cada kilómetro sentía una extraña inquietud. La noche alrededor parecía demasiado tranquila y el aire pesado. Cuando llegamos a la dirección indicada, el pasajero salió del coche sin decir una palabra. Simplemente dejó el dinero en el asiento y desapareció en la oscuridad. Estaba a punto de irme, pero algo en la forma en que se fue me detuvo. No lo vi entrar en la casa ni girar en la esquina. Simplemente desapareció. Salí del coche para verificar, pero la calle estaba vacía, ni un alma. Un sentimiento inexplicable de miedo me envolvió, pero decidí que solo estaba agotado. Al regresar al coche, noté algo extraño en el asiento trasero. Donde había estado sentado el pasajero, había una mancha que parecía sangre. Me costaba creer lo que veía. La mancha parecía fresca, pero el olor que emanaba de ella era desagradable y pesado. Intenté limpiarla con un pañuelo, pero no desapareció. Solo se extendió dejando manchas oscuras. Por un momento me sentí incómodo, pero de nuevo lo atribuí al cansancio. Decidí no darle más vueltas. Encendí el coche y me dirigí a casa. Apenas llegué a mi apartamento, me desplomé en la cama y me quedé dormido instantáneamente. Pero incluso en mis sueños me perseguían las imágenes de ese extraño pasajero y la siniestra mancha en el asiento. Por la mañana me desperté con una sensación de pesadez que no me había dejado desde la noche anterior. Pensando que todo era solo consecuencia del cansancio, me arreglé y fui al coche. Necesitaba limpiar el interior antes de empezar el nuevo turno. Al abrir la puerta trasera vi que la mancha no solo no había desaparecido, sino que se había vuelto aún más visible. Ahora parecía como si alguien hubiera intentado limpiarla dejando solo manchas. Cogí productos de limpieza e intenté una vez más deshacerme de la mancha, pero fue en vano. La mancha parecía haberse impregnado en la tapicería y no respondía a ningún esfuerzo. La sensación de inquietud me invadió de nuevo, pero aún así decidí salir a trabajar. Todo el día intenté distraerme de los pensamientos sobre el pasajero nocturno, pero cada vez que alguien se sentaba en el asiento trasero sentía una extraña inquietud. Intenté ahogar esos sentimientos con música y conversaciones con los pasajeros, pero nada funcionaba. Al anochecer, estaba al borde de un colapso nervioso. Después de un viaje me detuve a tomar un café en uno de esos establecimientos que están abiertos las 24 horas. Mientras esperaba mi pedido, se acercó otro taxista llamado Ricardo, a quien conocía desde hacía varios años. Notó que me veía mal y ofreció conversar. «Oye, Carlos, ¿por qué estás tan serio?»,
me preguntó sentándose frente a mí. Decidí contarle sobre el pasajero nocturno y la mancha en el asiento. Ricardo escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando, y cuando terminé se veía preocupado. «Sabes, esto es muy extraño», dijo. «He oído historias similares de otros conductores. Algunos de ellos afirman que también recogieron pasajeros extraños que desaparecían sin dejar rastro. Y las manchas, sí, eso es aún más raro». «¿Y qué hacen ellos?», pregunté, sintiendo cómo el miedo volvía a apoderarse de mí. «Por lo general, simplemente dejan todo como está y siguen trabajando. Pero hay quienes han intentado averiguar qué demonios pasa. No lo creerías, pero un taxista incluso fue a ver a una bruja para limpiar su coche». Sonreí, pero era una sonrisa nerviosa. Brujas, rituales, todo eso me parecía una completa tontería, pero en el fondo sabía que algo andaba mal. Cuando terminó mi turno, decidí ir a casa por una ruta diferente, evitando los lugares donde recogía al pasajero la noche anterior. Pero incluso en casa no podía deshacerme de los pensamientos sobre él. Cada ruido, cada sonido me parecía sospechoso. Cerré las puertas y ventanas, revisé todas las cerraduras y solo entonces intenté dormir. Pero el sueño no llegaba. Me revolví en la cama, sintiendo cómo la inquietud me envolvía cada vez más. Decidí que al día siguiente resolvería esta historia de una vez por todas. Al día siguiente, despertándome de un sueño inquieto, decidí que no dejaría esto así. Todo el ritual matutino, el desayuno, la ducha, vestirme, pasó en un modo mecánico. Mis pensamientos estaban completamente ocupados con lo que sucedió la noche anterior. Sentía que si no resolvía esto, me volvería loco. Lo primero que hice fue ir a un lavadero de coches. Ricardo me dijo que allí trabajaba un chico llamado Miguel, que conocía a casi todos los taxistas de la ciudad. Pensé que él podría estar al tanto de algunas historias extrañas relacionadas con los pasajeros. Miguel era un chico alto, con tatuajes en los brazos y una mirada seria. Escuchó mi historia sin interrumpirme y cuando terminé se frotó el mentón pensativamente. «Sí, he oído algo similar», dijo al fin. «Varios conductores han hablado de pasajeros que desaparecen. Algunos dejan rastros extraños. Pero ¿sabes qué? No siempre es la misma mancha. Hubo casos de barro, agua, incluso algo parecido a ceniza». «¿Y qué puede significar eso?». «No lo sé», admitió Miguel. «Pero si quieres averiguarlo, deberías hablar con Álvaro. Él trabaja en la policía y también hace de taxista. Seguro que sabe algo». Agradecí a Miguel y me dirigí a la comisaría donde trabajaba Álvaro. Nos conocíamos superficialmente, pero siempre me había parecido alguien a quien le gustaba investigar cosas raras. Esperaba que pudiera arrojar algo de luz sobre este misterio. Álvaro estaba en la comisaría y al escuchar mi historia, de inmediato sugirió que fuéramos a tomar un café en la cafetería más cercana. Nos sentamos a una mesa y repetí todo lo que le había contado a Miguel. «Sabes, Carlos, no es la primera vez que oigo historias similares», dijo, negando con la cabeza. «Hace un par de años hubo un caso parecido. Un conductor de taxi recogió a un pasajero en las afueras de la ciudad. Ese también desapareció, dejando una mancha extraña. Solo que esa vez no era sangre, sino algo parecido al alquitrán». «¿Y qué pasó después?», pregunté, con el corazón en la garganta. Ese conductor intentó averiguar quién era su pasajero. Descubrió que varios otros conductores también habían tenido experiencias similares. Algunos incluso intentaron seguir a estos pasajeros, pero todo terminaba igual. Las personas desaparecían sin dejar rastro. Uno de los conductores desapareció él mismo tratando de investigar. Mi ansiedad aumentó. Si ni siquiera la policía podía hacer algo, ¿qué podía hacer yo? Pero renunciar a la investigación sería admitir la derrota. No podía simplemente olvidar esto y seguir con mi vida. «Álvaro, ¿sabes a dónde podrían haber desaparecido?», pregunté, esperando alguna pista. «Lo único que puedo decirte es que intentes revisar las cámaras de seguridad en la zona donde dejaste a tu pasajero. Tal vez hayan captado algo». Le agradecí el consejo y me dirigí al lugar donde había dejado al pasajero. Esta vez no sentía miedo, solo determinación.
Las cámaras de seguridad eran mi única oportunidad de descubrir la verdad. Cuando llegué al lugar, noté varias cámaras en los edificios. Apunté las direcciones y me dirigí a la tienda más cercana para pedir las grabaciones. Por supuesto, no fue fácil. Tuve que convencer al guardia de seguridad contándole mi historia y mostrando la mancha en el asiento. Por suerte resultó ser una persona comprensiva y accedió a ayudarme. Revisamos las grabaciones de esa noche y en uno de los videos me vi llegando al lugar. Pero lo extraño fue que el pasajero que salió del coche desapareció inmediatamente fuera del cuadro. No caminó en ninguna dirección, simplemente se desvaneció en la oscuridad. Este descubrimiento solo aumentó mi preocupación. El pasajero era real, pero ¿a dónde fue? Seguía siendo un misterio. Decidido a no rendirme, continué con mi investigación. Me senté en el coche, dándome cuenta de que las grabaciones no habían dado ninguna respuesta, solo habían planteado más preguntas. La sensación de ansiedad ahora se mezclaba con una extraña emoción, como si estuviera en medio de una novela detectivesca fascinante pero aterradora. Mi determinación de descubrir la verdad solo se fortalecía. Sabía que una simple mirada a las grabaciones no era suficiente y que necesitaba hablar con las personas que vivían en esa zona. Me dirigí a la casa más cercana, esperando encontrar a alguien que pudiera recordar esa noche. Llamé a la primera puerta que encontré. Me abrió una anciana que me miraba con desconfianza. «Disculpe la molestia, señora», comencé, tratando de parecer lo más amigable posible. «Soy taxista y recientemente dejé a un pasajero cerca de aquí. Fue alrededor de las 3 de la madrugada. ¿No vio a alguien con capucha que pudiera parecerle extraño?» Ella negó con la cabeza, claramente sin ganas de entrar en conversación. «A esa hora ya estoy dormida, señor. No vi ni oí nada». La agradecí y seguí llamando a las puertas y haciendo las mismas preguntas. La mayoría de las personas no habían visto nada o no querían hablar. Pero finalmente un hombre de unos 40 años se detuvo y me escuchó atentamente. «Sabes, no eres el primero que pregunta por esos pasajeros», dijo bajando la voz. «Hace unos meses, otro taxista estuvo aquí preguntando por un pasajero extraño que desapareció. No vi nada en ese momento, pero después escuché que ese taxista desapareció él mismo». «¿Desapareció?», repetí, sintiendo un escalofrío en la espalda. «Sí. Dicen que encontraron su coche al lado de la carretera, pero él no estaba. Ni rastro de pelea, nada. Simplemente desapareció como su pasajero». Agradecí al hombre y regresé al coche, sintiéndome aún más confundido. Si incluso los taxistas desaparecían, esto significaba que el asunto era mucho más serio de lo que pensaba. Tenía que tener cuidado, pero ya no podía detenerme. Decidí volver con Álvaro y contarle todo lo que había descubierto. Álvaro me recibió en su oficina y escuchó atentamente mi relato. «Esto empieza a parecer una terrible pauta», dijo, frotándose el mentón. «Hablaré con mis colegas, tal vez sepan algo sobre los taxistas desaparecidos. Mientras tanto, es mejor que te mantengas alerta. Si esta historia se repite, significa que hay algo o alguien detrás de esto». Acordamos que me mantendría informado y volví a mi coche. La noche ya había caído sobre la ciudad y comencé mi turno nuevamente. Pasaron varios días y una noche durante otro viaje noté algo extraño en el espejo retrovisor. A lo lejos, en el asiento trasero, vislumbré una sombra. Me giré bruscamente, pero no había nadie. Lo atribuí al cansancio. Al día siguiente, Álvaro me llamó y me dijo que había encontrado algunos casos antiguos de taxistas desaparecidos. Todos vinculaban sus desapariciones a pasajeros enigmáticos que dejaban rastros extraños en los coches. «Carlos, no quiero asustarte, pero creo que esto no es mera coincidencia. Hay algo que conecta todos estos casos. Puede ser un culto o una banda que usa a los taxistas para sus propios fines». Sus palabras me hicieron reflexionar. Tal vez el pasajero que llevé era parte de algo más grande y peligroso. ¿Pero qué podría ser? Decidido a no detenerme a mitad del camino, decidí profundizar en la investigación. Recordé a otro conductor que podría saber algo sobre casos similares.
Se llamaba Jorge y trabajaba en otra parte de la ciudad. Me tomó algún tiempo encontrarlo, pero finalmente pude contactarlo. Jorge resultó ser un hombre de mediana edad con una mirada cansada y malos hábitos. Cuando le conté mi historia, inmediatamente se animó. «Sí, sé de lo que hablas», dijo, mirando a su alrededor como si temiera que alguien nos estuviera escuchando. «No es solo una coincidencia. Esos pasajeros no aparecen por casualidad. Es como si estuvieran buscando algo o alguien. ¿Pero qué exactamente?» «No lo sé», admitió Jorge. «Pero hay una persona que tal vez pueda ayudar. Se llama Don Luis. Es un viejo chofer que lleva mucho tiempo jubilado. Conocía a muchos conductores y ha oído muchas historias. Si alguien sabe la verdad, es él». Le agradecí a Jorge por su ayuda y me dirigí a la casa de Don Luis. Era un barrio antiguo con calles estrechas y casas pequeñas. Don Luis vivía en las afueras, en un lugar tranquilo donde cada sonido se oía a kilómetros. Don Luis me recibió en la puerta de su casa, reservado y atento. Le conté todo lo que sabía y había oído. Me escuchó sin interrumpir y luego me invitó a pasar. «Carlos», empezó cuando nos sentamos a la mesa, «fui taxista durante muchos años y he oído muchas historias extrañas. Tus palabras confirman mis viejas sospechas. Esos pasajeros no son simplemente personas, están vinculados a algo oscuro y siniestro». «¿Pero qué podría ser? No estoy seguro», dijo. «Pero tal vez sea alguna secta antigua o una sociedad secreta que usa a los taxistas para sus fines. Es importante entender una cosa. Debes tener mucho cuidado. Si te han elegido, significa que tienen una razón». Sus palabras sonaron como una advertencia. Sentí que ahora estaba al borde de algo peligroso, pero ya era tarde para retroceder. Le agradecí a Don Luis y me fui a casa, reflexionando sobre todo lo que había escuchado. Al día siguiente decidí volver al lugar donde dejé a mi pasajero. Ahora tenía un objetivo: encontrar cualquier rastro que pudiera llevarme a respuestas. Pasé varias horas caminando por las calles, interrogando a los vecinos y revisando cada detalle, pero no encontré nada. Ya tarde en la noche, cuando casi me había rendido, se me acercó un chico. Parecía asustado pero decidido. «Señor, vi a su pasajero esa noche», dijo, mirando a su alrededor. Entró en un edificio viejo en la esquina de la calle. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Esta era la primera pista real. Agradecí al chico y me dirigí al lugar indicado. El edificio viejo parecía abandonado, las ventanas estaban tapiadas y las puertas cerradas, pero algo me decía que aquí encontraría respuestas. Decidí volver esa noche. Cuando las calles estuvieran vacías sería más fácil entrar. Pasé toda la tarde sintiéndome nervioso, esperando la oscuridad. Cuando finalmente cayó la noche, tomé una linterna y me dirigí al edificio. Entré por una ventana rota y sentí el olor a polvo y moho. Adentro estaba oscuro y frío. Encendí la linterna y comencé a explorar las habitaciones. Pronto me encontré con una escalera vieja que bajaba. Bajando al sótano vi algo que me dejó paralizado. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños y en el centro de la habitación había una alfombra vieja empapada de algo oscuro. En una esquina había un armario viejo que llamaba la atención por su tamaño y las manchas extrañas en la puerta. Tratando de no hacer ruido, me acerqué y abrí el armario. Dentro había cosas viejas, papeles y libros. Entre ellos encontré varias fotografías antiguas. En una de ellas había una persona con capucha, muy parecida a mi pasajero. En otra esquina del armario encontré una carpeta con documentos. Mis manos temblaban mientras la sacaba y empezaba a hojear las páginas. La mayoría de los documentos estaban en un idioma incomprensible, pero entre ellos encontré notas en español. Hablaban de reuniones secretas y de ciertos rituales relacionados con desapariciones. Pero lo que más me sorprendió fue una lista de nombres. Muchos de ellos estaban tachados y al lado de algunos había fechas. Me di cuenta de que eran los nombres de los taxistas desaparecidos y para mi horror encontré mi nombre en la lista, sin tachar y con la fecha de hoy. En ese momento comprendí que me quedaba poco tiempo. Rápidamente tomé fotos de los documentos con mi teléfono y me dirigí hacia la salida. Pero cuando subí,
La puerta se cerró detrás de mí. En la oscuridad escuché ruidos y pasos. Encendí la linterna y vi una figura con capucha parada en la esquina lejana. No se movía, solo me miraba. Mi corazón latía tan rápido que parecía que iba a saltar de mi pecho. Di un paso atrás, pero la figura comenzó a acercarse lentamente. Corrí hacia la salida. El corazón latía, la adrenalina me inundaba, pero no miré atrás. Una vez afuera, corrí sin parar hasta que estuve a salvo. Solo entonces me di cuenta de que había perdido mi teléfono en el pánico. Todas las fotos y pruebas se habían quedado allí. Al día siguiente, me desperté con un golpe en la puerta. Era Álvaro. Parecía preocupado y de inmediato comenzó a preguntarme qué había sucedido. Le conté todo, sin omitir ningún detalle. Me escuchó atentamente y luego me sugirió que me mudara a otra ciudad por un tiempo para estar seguro. Carlos, te has metido en algo muy peligroso. Estas personas no se detendrán hasta lograr su objetivo. Trataremos de encontrarlos, pero mientras tanto debes desaparecer de su radar. Acepté. Rápidamente recogimos mis cosas y en unas horas ya estaba en camino, dirigiéndome a casa de unos familiares en otra ciudad. Allí comencé una nueva vida tratando de olvidar el horror que había vivido. Pasaron varios meses. Conseguí un trabajo en un pequeño pueblo y traté de llevar una vida normal. Pero cada vez que me sentaba al volante, recordaba aquellas noches cuando era taxista. De vez en cuando veía noticias sobre taxistas desaparecidos y sucesos extraños que me recordaban mi historia. La historia parecía haber terminado, pero sabía que había algo más detrás de todo esto. Tal vez nunca llegue a conocer toda la verdad, pero una cosa estaba clara. A veces es mejor no inmiscuirse en asuntos que no te conciernen, especialmente si esos asuntos están relacionados con desapariciones misteriosas y pasajeros extraños.